Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La segunda parte, la llegada y muerte del Dayjal, el falso Mesías. Antes de empezar con la tercera época de la llegada y muerte del Dayjal, el falso Mesías, continuaré con unas partes de la segunda época del Dayjal. Dijo Amir al-Mu'minin en un discurso: entonces el Mahdi elegirá a Jesús alayhi salam como su lugarteniente en las ofensivas en contra del Dayjal, el tuerto, y Jesús alayhi salam partirá como comandante del ejército del Mahdi en busca del Dayjal, quien habrá arrasado con las cosechas y gran cantidad de personas. El Dayjal, quien habrá asolado a la mayoría del mundo, convocará a la gente a reconocer su señorío, y todo el que lo obedezca será objeto de su favor, y al que se abstenga lo matará. Habrá recorrido todo el mundo, excepto la Meca, Medina, Jerusalén, y todos los bastardos de Oriente y Occidente del mundo se habrán congregado a su alrededor. Luego el Dayjal se dirigirá hacia el Hijaz, y Jesús alayhi salam lo alcanzará en el desfiladero del Harsha, y le dirigirá un bramido aterrador, al que le seguirá un violento golpe, y el Dayjal se disolverá, tal como se disuelve el plomo en el fuego. Se transmitió respecto a las particularidades de Jesús alayhi salam. Su porte e imponencia infundirá en el enemigo el temor a la muerte. El Dayjal o anticristo tiene una raza escogida, tiene una ciudad y país determinado. Le falta el ojo derecho y el otro lo tiene en la frente. Desdichado será aquel que lo confirme y venturoso aquel que lo refute. Brilla el Dayjal al igual que una estrella por la mañana. Algo cubre su ojo que lo hace verse sangriento, y en su frente está escrito el incrédulo. Y cualquier persona, ya sea analfabeta o letrada, puede leer esta frase: se sumerge en los mares y el sol gira al igual que él. En la parte anterior de su cara hay una montaña blanca, y la gente la divisará como una montaña de trigo. El Dayjal llegará cuando exista carestía y montará un asno blanco. Cada paso del asno representará una milla, y caminará raudamente sobre la tierra. No cruzará ningún mar o río sin que éste se seque hasta el día del juicio final. Voceará de tal forma que lo escucharán todos los genios, hombres y demonios que se encuentren tanto en el oriente como en el poniente. Dirá: oh queridos amigos, venid hacia mí. Yo soy aquel que creó a los humanos y dio a vuestros cuerpos simetría y complexión. Soy aquel que os otorgará el pan de cada día y el que los guía para que los sostengáis. Y yo soy vuestro gran Dios. El Dayjal miente. Él es enemigo de Dios. Él tiene un ojo, ingiere alimentos y camina por los corredores de los bazares, mientras que Dios, bendito sea, no tiene un ojo, nunca ingiere alimentos, no recorre los pasillos de los bazares, ni tampoco es mortal. La mayoría de sus seguidores serán bastardos, y se cubrirán la cabeza hasta los hombros con algo verde. Un día viernes, 3 horas después de la salida del sol, Dios ordenará a aquel hombre detrás del cual el profeta Jesús, hijo de María, realizará la oración, que le quite la vida al Dayjal en una colina específica. Yo, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, cuando Jesús alayhi salam desciende de los cielos y mate al Dayjal y anochezca, en tanto a la mañana siguiente el sol saldrá del oeste y no del este. Tendréis una vida prolífica y confortable durante 40 años, y en el transcurso de ese periodo de tiempo nadie morirá ni enfermará. Dijo Abdullah ibn Salam: tras el surgimiento del Dayjal, la gente vivirá 40 años, las palmeras serán plantadas y se producirá un alza de los mercados. Así mismo dio el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam: después de que el Dayjal sea matado, Dios conferirá bendición y prosperidad al ganado, de forma que una cría de camellos saciará a una multitud de personas, un ternero abastecerá de comida a un clan, y un cordero bastará para saciar a un grupo de gente. Asimismo, dijo: juro por Dios, después de la desaparición del Dayjal, se practicará la agricultura y se plantarán árboles. Dijo Amir al-Mu'minin en una jutba, sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Mahdi elegirá a Jesús como su lugarteniente en las ofensivas en contra del Dayjal, el tuerto, y Jesús alayhi salam partirá como comandante del ejército del Mahdi en busca del Dayjal, quien habrá arrasado con las cosechas y gran cantidad de personas. El Dayjal, quien habrá asolado a la mayoría del mundo, convocará a la gente a reconocer su señorío,
y todo el que lo obedezca será objeto de su favor, y al que se abstenga lo matará. Habrá recorrido todo el mundo, excepto la Meca, Medina y Jerusalén, y todos los bastardos de oriente y occidente del mundo se habrán congregado a su alrededor. Luego el Dayal se dirigirá hacia el Hiyaz y Jesús lo alcanzará en el desfiladero de Harsha. Dirigirá un bramido aterrador, al que le seguirá un violento golpe, y el Dayal se disolverá tal como se disuelve el plomo en el fuego. La propinación de tal golpe, al que le seguirá la disolución, derretimiento del Dayal, quizás se efectúe por medio de la utilización de las más modernas armas de aquellos días, o tal vez haga alusión a un milagro del profeta Jesús alayhi salam. Se transmitió respecto a la particularidad de Jesús alayhi salam, su porte e imponencia, infundirá al enemigo el temor a la muerte. La tercera parte, la tercera época, de esta época es el gobierno de Dios, el reinado del bien y la justicia sobre la tierra, el triunfo final del bien y su expansión total y definitiva sobre todo el mundo antes del día del juicio. Dijo el mensajero de Dios: bienaventurado sea aquel que esté con vida después de que sea matado el Dayal, puesto que al cielo se le permitirá llover y a la tierra se le permitirá producir un cultivo, de manera que si se colocara una semilla sobre la montaña de Safa, de seguro que crecería. En esos días no habrá odio ni envidia, de manera que si una persona pasara al lado de un león, este no le haría daño, y si pusiera sus pies sobre una serpiente, no lo mordería. Así mismo dijo Amir al-Mu'minin alayhi salam: el ejército del Mahdi, Ajallahu Ta'ala Farjaushari, destruirá al ejército del tuerto Dayal en un periodo de 40 días desde la salida del sol hasta su puesta, y purificará la tierra de su existencia. Después de ese momento en el adelante, el Mahdi tomará a su cargo el gobierno del oriente y del occidente de la tierra, conquistará desde Yabeldá hasta Yabersá, e imperará sobre todos los países, afianzándose su gobierno y comandancia. El Mahdi se comportará, dijo el respeto al el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, cuando Jesús, el hijo de María, descienda desde el cielo a la tierra y mate al Dayal. El pastor les dirá a sus ovejas y animales: id a tal lugar para pacer y volver a tal hora. Se verá el rebaño de ovejas entre dos plantíos, sin jamás avanzarse ni a una sola espiga de los mismos, ni quebrar con sus patas ni una sola de sus tramas. Narrado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: él será quien más se me parezca en fisonomía y en carácter. Las narraciones transmiten que él seguirá las tradiciones de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aplicará sus métodos, se guiará por su guía y marchará en base a su conducta. El Mahdi, Ajallahu Ta'ala Farjaushari, abrirá también los corazones cerrados a las realidades y la espiritualidad, preparándolos para aceptarla. Dijo el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam: no acontecerá la hora final hasta que la tierra se llene de injusticia e iniquidad. Luego surgirá un hombre de mi descendencia, o de la gente de mi casa, Ahlul Bayt, que le llenará de justicia y equidad, así como antes habrá sido llenada de injusticia o iniquidad. Cuando Harat al-Mahdi Ajallahu Ta'ala se manifieste, Dios devolverá a la religión su situación original y suscitará para él y mediante el brillante victorias. En esos días no quedará nadie sobre la tierra sin que diga: no hay divinidad sino Dios. ¿Quién es el Imam Mahdi? Según la escuela de pensamiento chiita, el Imam al-Mahdi Ajallahu Ta'ala Farjaushari nació el viernes 15 de Shaban del año 255 en la Ejira, que se corresponde al 869 después de Cristo, en la ciudad de Samarra, Irak. Es hijo del 11º imán o líder de Ahlul Bayt, Hassan ibn Ali al-Askari alayhi salam, quien también nació en Samarra en el año 846 después de Cristo. Fue contemporáneo a 6 califas abbasíes: al-Mutawakkil, al-Muntasir, al-Musta'in, al-Mustaz, al-Muhtadi y al-Mutamid. El periodo de su liderazgo duró 6 años y fue martirizado a la edad de 28 años, dejando como único hijo y sucesor al último de los imames o líderes de la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el 12º imán, Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi. La madre del Mahdi, Ajallahu Ta'ala Farjaushari, fue Narjis, nieta del emperador Bizancio. Era descendiente de Pedro, apóstol del Jesús alayhi salam. Cuando musulmanes y bizantinos se entablaron en guerra y el César se dirigió a las frentes de batalla junto a su ejército, Narjis fue hecha prisionera por algunas patrullas de avanzadas del ejército musulmán, e ignorando que ella era de la familia del César, llevaron a Bagdad junto al resto de los prisioneros. El imán al-Hadi alayhi salam, el 12º imán, envió un emisario para que le llevara ante su presencia en Samarra.
el imán al-Hadi le dio las buenas nuevas de que ella sería la esposa de su hijo, el imán al-Askari, y la madre del reformador del mundo. Las califas abasíes veían en peligro su califato porque era sabido que el Mahdi prometió la ascendencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sería el hijo del imán al-Askari. Por ello, tenían bajo el estricto control del imán salam para evitar el nacimiento de su sucesor. Así el imán al-Mahdi nació en forma oculta y aún vive en forma oculta. Tuvo dos ocultaciones, una menor que duró alrededor de 69 años, desde el martirio de su padre hasta el año 329 de la Hijra, y la otra que se prolonga hasta hoy, la mayor, y que durará hasta que Dios lo desee y lo haga manifestarse para llenar la tierra de justicia y equidad. Dio el imán Zainul Abidin, el Mahdi. Existen similitudes con los profetas de Dios, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Jesús, con Job y con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que las bendiciones sean con todos ellos. Con Noé cuando a su larga vida, con Abraham en cuanto a la ocultación de su nacimiento y su alejamiento de la gente, con Moisés en cuanto a su situación de apresión y ocultación, con Jesús en cuanto a la discrepancia de la gente respecto a él, con Job en cuanto a la llegada del alivio y sosiego después de la llegada desgracia y adversidad, y con Muhammad en cuanto a su levantamiento. El Mahdi prometió en el Sagrado Corán. Este milagro eterno que es el Corán expresó refiriéndose al Salvador del mundo y a la heredad de la tierra por parte de los desposeídos. Y quisimos agraciar a los oprimidos en la tierra, designándoles imames, líderes, y también los constituimos en herederos. Sura Al-Qas 28:5. Y hemos prescrito en los salmos después del mensaje que la tierra la heredará mis siervos meritorios, tal como anuncia el Corán. En esta última ley leemos en los salmos de David, en los salmos 37, número 9, 10 y 11. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Luego en el número 18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y en el número 29 dice: los justos heredarán la tierra. Esta heredad de la tierra por parte de los oprimidos y el predominio de la religión sobre el mundo del que hablan el Corán, los salmos y los libros de los profetas anteriores no se han concretado todavía, por lo que debemos estar a la espera de ese día. El Sagrado Corán y los nobles hadices, en los que concuerdan con los musulmanes, se explicaron objetivos generales para la gran revolución del Mahdi, entre los que se encuentran: 1. Terminar con la opresión y establecer el gobierno de justicia en todo el mundo. 2. Aniquilar el politeísmo y purificar la tierra del mismo en forma completa, y la expansión del monoteísmo absoluta y la oración real de Dios Altísimo, tal como se desprende de la ley 55 de la Sura Nur y la ley 56 de la Sura Ad-Dariyah. 3. Delegar la gobernación de la tierra a los dignos de siervos de Dios y a aquellos que fueron oprimidos debido a su afinidad con la religión monoteísta. Las señales definitivas de la inminente manifestación del Salvador, al-Mahdi. 1. Rayos de esperanza del gobierno del Mahdi. Ayallahu Ta'ala Farayau Shari motivará el desarrollo y perfección de los incrédulos y la moral, y esos días serán los del florecimiento de las capacidades. Dio el mensajero de Dios: la tierra expulsará los mejores tesoros que contiene como piezas de oro y plata. Entonces el asesino llegará y dirá: por ellos fue que maté. El que haya cortado los lazos de parentesco dirá: esto fue lo que ocasionó que cortara los lazos de parentesco. El ladrón dirá: por esto fue que mi mano fue cortada. Habrá seguridad social. Dio el mensajero de Dios: cuando de Jesús, el hijo de María, salam, descienda desde el cielo a la tierra de María y mate al Dayal, el pastor le dirá a sus ovejas y animales: id a tal lugar para pacer y volver a tal hora. Se verá al rebaño de ovejas entre dos plantíos, sin jamás avanzarse ni a una sola espiga de los mismos, ni quebrar con sus patas ni una sola de sus ramas. Cuando Jesús, hijo de María, descienda a la tierra y mate al Dayal, la serpiente y los escorpiones estarán a la vista y no le darán daño a nadie. Habrá seguridad de los caminos. La cuarta época es las señales del día del juicio final, mencionada por los libros sagrados de monoteístas o el Apocalipsis. El Sura 84, el desgarrón, lo confirma claramente: cuando la tierra sea sacudida por sus propios temblores, el día que hagamos que las montañas se desplazan, por la superficie de la tierra y vea la tierra al desnudo,
el día en que la tierra se sustituya por otra tierra, el día del juicio final, mencionado en los libros sagrados monoteístas, Lucas 21-25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Mateo 24, 32 y 33 dice, de la higuera aprende a la parábola, cuando ya su rama está en la tierra y brotan las hijas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puesta el fin de los tiempos. Agradezco a las dos escuelas de pensamiento islámicas sunni y shias que me han servido sus escritos para hacer las señales y finales del día del juicio final de una forma educativa y pedagógica, a los conversos y simpatizantes del Islam, con el fin de seguir este hermoso trabajo que ayuda a entender las artimañas de Satanás, pero la gran misericordia de Dios Altísimo sobre la creación.